Muy buenos días, amados hermanos, amada iglesia. Qué bendición estar nuevamente juntos, unidos en un mismo sentir. Y aunque estemos en diferentes lugares, estamos unidos en una misma transmisión, en un mismo pensamiento, en un mismo corazón y también con un mismo propósito. Entonces, imagínense todas las cosas que nos unen. Nos une esta misma vía de comunicación que es la internet y que ahora está puesta al servicio 100% del Señor. No sé si el que ideó el internet y pensó en todo esto en algún momento creyó que esto era una oportunidad para compartir las buenas nuevas de salvación. No tengo idea quién era, qué clase de persona era, pero sin importar el propósito inicial que tuvieron, hoy nosotros le estamos dando un propósito supremamente valioso, supremamente importante y que nos da gozo poder saber que es una herramienta más para mantener nuestro contacto, pero sobre todo para compartir las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas que, como veíamos la semana pasada, cobijan a todas las naciones, porque el mensaje debe ser transmitido a todas las naciones, ya que de esa misma forma también llegará un juicio para todas las naciones, un juicio para todo el mundo, para todas las personas. Todos tendrán que comparecer, como dice la Escritura en Hebreos, es necesario que todos los hombres vivan, mueran una sola vez y después el juicio. Y en ese juicio entonces tendremos que estar todos delante del Señor y allí no habrá nada encubierto, nada escondido. Los sistemas de archivo de Dios estarán ahí listos para poder mirar cuál es nuestro archivo maestro, cuál es nuestro récord. ¿Cuál es nuestro prontuario? Uy, qué palabra tan fuerte esa, ¿cierto? Porque es la que se utiliza para aquellos que normalmente están siendo objeto de un juicio. El prontuario delictual. ¿Y saben qué? Maravillosamente, cuando miren ese archivo, va a decir: Cristo murió en su lugar. Jesús entregó su vida por esta persona. Y entonces nosotros tendremos el gozo del Señor, la paz de la cual estaba hablando Joana realmente, esa paz eternal. Y ahí entonces nosotros podremos también darnos cuenta de alguna manera cómo hemos podido aplicar el texto que el Señor nos ha dado, la enseñanza que Él nos ha compartido. Ahí podremos nosotros también reconocer que en ocasiones no hemos vivido como deberíamos hacerlo. Y eso nos va a marcar una diferencia también en ese juicio. ¿Quiénes fueron ovejas y quiénes fueron cabras? ¿Quiénes vivieron de acuerdo a lo que el Señor les enseñó, les guió, les dio ejemplo? ¿Quiénes pudieron recibir ahora también una recompensa por ese servicio a otros? Es lo que veíamos la semana pasada. La diferencia entre los unos y los otros es bien grande. Los unos serán benditos y los otros serán malditos. Y para los malditos será el lloro, el crujir de dientes, el lago de fuego, que fue preparado para Satanás y sus ángeles, no para nosotros los humanos, pero que allá estarán aquellos que obviaron por completo ese mensaje de amor que se les transmitió, esa enseñanza de vida que fue Cristo Jesús. Y cómo Él nos dio el ejemplo de lo que debíamos hacer también unos con otros: lavar los pies. Perdón. Y la pregunta es: ¿lavamos los pies de alguien esta semana? ¿Cómo nos fue en nuestro servicio? ¿Hemos estado dispuestos a aplicar el texto que el Señor nos dio, ese mensaje que está y quedó escrito?
del cual tenemos nosotros una imagen que compartimos la semana pasada, ¿cierto? Un versículo que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 35, que nos da pauta de por qué podemos nosotros entender que la voluntad de Dios se expresa también en el servicio que damos a otros. Ese texto nos dice en palabras muy cortas: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo nos fue esta semana dando? Bueno, yo quiero compartirles también entonces unas imágenes que nos dan fe de que hemos podido participar activamente del ministerio que el Señor nos ha entregado. Y saber que el llevar el evangelio también muchas veces nos va a dar la obligación de dar algo más, así como cuando Jesús, al ver la multitud, le dijo a sus discípulos: denles ustedes de comer. Los discípulos se tocaron los bolsillos y dijeron: uy, no estamos pelados, ¿cómo vamos a hacer para alimentar semejante multitud? Bueno, es que no son ustedes, soy yo el que les va a dar las bendiciones para que puedan darle de comer a toda esta gente. Así que con esos pocos panes y con esos pocos peces el Señor multiplicó y hubo alimento abundante. Bueno, esta semana tuvimos esa oportunidad de participar del ministerio que el Consejo de Pastores de la Reina definió para esta situación compleja en la que estamos viviendo. Una olla solidaria a la cual acudieron Pedro y Nevenka como representantes nuestros, y otras personas estuvieron ahí al frente preparando esos deliciosos tallarines del martes y el charquicán del jueves, y se pudo llegar con un mensaje de amor, un mensaje de acción también, no solamente una lección de la Biblia, sino una aplicación del mensaje bíblico a través de este plato de comida que se pudo entregar a personas con mucha necesidad. Esa olla solidaria va a seguir funcionando. Y como iglesia nos hacemos partícipes también desde la canasta de amor, desde los aportes que la iglesia ha dado para esa canasta, y también desde la disposición de aquellos que quieran ir y ayudar. Siempre va a ser bueno tener una mano ahí amiga, una mano que esté confortando, una mano que esté dispuesta a ayudar. Y eso fue lo que hicieron Nevenka y Pedro esta semana. Pero si ustedes, alguno de ustedes tiene también la posibilidad de ayudar, pues se va a seguir realizando la olla en esta semana. Y también si ustedes tienen y pone el Señor el deseo en sus corazones de aportar económicamente, pues ahí está los datos de la canasta de amor que se transmiten a través de nuestras redes, y también ahí se puede hacer un donativo que seguramente va a ser de mucha bendición, no solo para la canasta, sino para muchas otras personas, porque esta semana volvimos a entregar una mercadería para una familia que está pasando dificultades. Y bien complicado que está en este momento. No quiero decir el nombre de él y de esta familia, pero además de que su trabajo es hacer actividades sociales, hacer celebraciones, precisamente en este tiempo de pandemia, todo lo que está restringido, que no se pueden hacer agasajos, que no se pueden hacer fiestas. Esa situación además se complicó porque le clonaron la tarjeta y le robaron sus ahorros. Así que esta semana pudimos llegar con el mensaje de amor del Señor que le decía: Jesucristo te ama. No pertenece a nuestra iglesia, no pertenece a nuestra comunidad, pero igual le bendecimos porque sabemos que a eso nos ha llamado el Señor, a dar, a suplir las necesidades de aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Así que les animo a seguir pensando cómo el Señor nos va a permitir dar y dar a otros. Pero también tenemos que pensar entonces si eso es lo único que el Señor nos ha pedido que hagamos, ¿cierto?
aportar para una canasta, o ir y estar en una actividad como esta, ayudando allá a preparar los alimentos, o como estaba haciendo Pedro, controlando la temperatura, entregando un sanitizante para las manos, porque como es lo que nos pide la autoridad, pues eso se estaba haciendo también, y ahí Pedro y Nevenka fueron muy valiosos en su aporte. ¿Qué más podemos hacer? Porque la palabra nos insta todo el tiempo, y el texto con el que terminamos la semana pasada también tiene un estándar que a veces uno lo limita a ciertas actitudes o a ciertas situaciones. La pregunta es, ¿verdaderamente damos de lo que recibimos? Porque hay un texto muy importante que, cotejándolo con lo que decía el de la semana pasada, ¿cierto? Hechos 20:35, pues podemos pensar, bueno, ¿y será que sí estamos dando de lo que recibimos? Porque ese es el texto que vamos a leer enseguida. Pues hay un grupo de deportistas que sí que entienden realmente la aplicación de este texto. Vamos a ver si nosotros también lo entendemos, ¿cierto? Como veíamos en la imagen, los boxeadores saben que es más bienaventurado dar que recibir. Ellos están mucho más preocupados por los golpes que puedan dar que los que deban recibir, ¿cierto? Pero a veces hay algunos pugilistas que piensan de otra manera, ¿cierto? Y como que están recibiendo y recibiendo. Dicen que una de las características de Muhammad Ali, tan famoso Cassius Clay, este boxeador norteamericano, era que se dejaba golpear harto, recibía, él sentía que tenía una gran capacidad para recibir. Y cuando el otro boxeador ya se sentía muy cansado, entonces ahí él empezaba a golpear. Entonces él recibía más de lo que daba, parece. Pero eso no funcionó tan bien, porque a la postre hay otros boxeadores que como él se dedicaron a este terrible deporte, pero que no terminaron con daños tan fuertes como los que él tuvo en su cabeza, en su cerebro, con un Parkinson tan avanzado. Entonces el texto ahí también debió enseñarles, ¿cierto? No es tan importante recibir, es mucho más importante dar. Y eso es lo que hoy esperamos nosotros poder reflexionar. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 10. Perdón. En Mateo capítulo 10 leeremos solamente unos pocos versículos, pero que nos dan un contexto completo que seguramente, comparando con lo que veíamos la semana pasada y complementando, nos va a dar la oportunidad de tener un entendimiento extra que nos ayude a ver nuestras vidas como dadores y dadores de una gran cantidad de cosas, de amplitud de situaciones, y que podamos nosotros verlo así. Entonces Mateo capítulo 10 versículos 5 al 8 dice lo siguiente: A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Oremos. Bendito Señor, te alabamos, te damos gracias por esta oportunidad que nos permites de congregarnos alrededor de tu palabra en alabanza y adoración a ti. Gracias, Señor, porque podemos deleitarnos y saber que tú concedes las peticiones de nuestro corazón. Esperamos siempre que se haga tu voluntad, no la nuestra. Y eso es muestra de tu gran amor. Así es tu amor. Tu amor es el que nos hace estar tranquilos. Es el que nos aleja del temor y nos llena de esa paz, de esa dulce paz. Gracias, Señor, por
nuestros amados hermanos que nos guiaron en estos cánticos, y ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en la palabra, en el estudio y en la comprensión de ella, pero sobre todo en la aplicación, en ponerla en práctica. Y eso, Señor, lo necesitamos día a día. Por eso te damos gracias por esta oportunidad maravillosa de escudriñarla, que tu Espíritu Santo nos guíe y que podamos gozarnos en saber que sigues teniendo cuidado de nosotros y que nos das una vez tras vez más oportunidades, que nos vas transformando, que nos vas llevando cada día más a parecernos a Jesucristo. En tus manos quedamos, Señor, y te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, este texto nos da un mensaje que está muy ligado a lo que era el ministerio de Jesús, ¿cierto? Era venir, anunciar las buenas nuevas, el reino de los cielos se ha acercado. Pero que, sabiendo, como un humano que estaba en la forma de hombre, que estaría limitado al tiempo y al espacio, igual que todos nosotros, que no podría estar en dos lugares al mismo tiempo, entonces formó un grupo de discípulos a los cuales ya él los tenía con un propósito, de enviarlos. Y en efecto fueron enviados a dar. Y este es el mensaje que consignan estos versículos que acabamos de leer. Él los eligió y también asimismo los comisionó, los envió a dar. Y el texto nos dice que ellos tenían que sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Así que ellos tenían ya una definición clara de lo que iban a hacer. Pero antes de que ellos pudieran dar, fueron instruidos, fueron guiados, fueron de alguna manera también recibieron mucho de lo que ellos tendrían que dar. Vieron el ejemplo del maestro, ¿cierto? Estuvieron con él, lo acompañaron para arriba, para abajo, estuvieron en el mar, estuvieron en los caminos, se movieron harto con Jesús y de esa manera entonces ellos también recibieron de lo que iban a dar. Eso es lo que nosotros vemos en el texto y lo que nos guía para poder hacer este estudio es que la palabra está ahí escrita desde diferentes ópticas. Maravilloso cuando nosotros podemos ver cómo un Mateo escribió, entendiendo que los que lo iban a escuchar eran judíos, entonces utilizó palabras que no fuesen ofensivas para un judío. Cuando un judío entonces escuchaba el reino de los cielos, pues entendía bien de qué se trataba, pero si le hubieran dicho el reino de Dios, se habrían ofendido porque utilizaron el nombre de Dios. Pero entonces vemos que otros escritores como Lucas, por ejemplo, que sí escribió a gentiles, personas que no se iban a ofender cuando escucharan la palabra de Dios. Entonces nos enriquece mucho para nuestro estudio cuando podemos ver a los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribiendo sobre situaciones que puede ser que sean la misma situación, pero lo pusieron en diferentes ópticas. Como es normal, ¿cierto? Que uno tiene un punto de vista que puede ser diferente al de otro. Pero este texto nos relata entonces en palabras de Mateo lo que fue esa misión de los 12 y a qué los envió el Señor y cómo ellos pudieron cumplir con este mandato que el Señor les entregó de ir y hablar que el reino de los cielos se había acercado. Pero antes de poder ver lo que ellos hicieron, yo quisiera que nos diéramos unos instantes para revisar lo que recibieron. Porque si yo estoy diciendo que ellos fueron comisionados,
fueron enviados a dar de lo que recibieron. Entonces la pregunta fundamental es: ¿y qué recibieron? ¿Cierto? Que ellos pudieran entonces haber sido instruidos es lo que a nosotros nos da la oportunidad de ver también ese reflejo en lo que hicieron. ¿Qué recibieron? Y yo quiero que nos pongamos entonces un poco en las sandalias de esos discípulos, ¿cierto? En lo que implicó para ellos haber conocido a Jesús. Alguien que no era tan lejano a sus realidades, pero que no era un vecino realmente. Cuando nosotros analizamos la procedencia de los discípulos, unos eran de Capernaum, otros eran de la misma región, claro, de Galilea, pero no eran tan vecinos de Jesús como para decir que todos eran de Nazaret, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, pero algún amigo tenía que tener Jesús para que lo hubiese buscado y lo hubiera llamado. No sé qué tantos amigos tenía Jesús en Nazaret, quiénes fueron sus compañeros de juegos en la infancia, con quienes jugaron a las escondidas, pero el grupo sí fue bastante diverso. Y el grupo que él fue buscando en medio que se iba desplazando, que iba caminando, que iba transitando, nos dicen sus perfiles que eran bastante diferentes. Había un cananista que podría ser considerado como el guerrillero de la época. Había un cobrador de impuestos como Leví, Mateo, que era bastante odiado por los demás judíos, ya que cumplía una función para los romanos, una función que les significaba a todos desembolsar impuestos, y muchas veces no los justos, sino los que los cobradores les imponían para quedarse ellos con una gran parte. Habían pescadores, habían personas que podían tener cierto grado de escolaridad, ¿cierto? Que tenían conocimientos en las palabras y en las letras, pero habían otros que podían ser considerados como analfabetas. Razón por la cual en Hechos capítulo 2, cuando ven a los discípulos ahí predicando, dijeron, pero ¿no son estos galileos? ¿De dónde ellos hablan todos estos idiomas? Fueron menospreciados, claro que sí, por los que estaban alrededor. Pero lo primero que recibieron de parte de Jesús fue aceptación. Claramente cuando Jesús se acercó a ellos, les mostró el amor que tiene Jesús en su corazón, el amor que nos cobija a todos nosotros también. Cuando nosotros leemos las palabras escritas por Lucas en su Evangelio, capítulo 5, que nos relatan el momento en el que Jesús llamó a sus primeros discípulos, ¿cierto? En esa pesca milagrosa, en medio de las labores y las funciones normales que desarrollaban estos hombres que eran pescadores, Jesús se acerca a ellos. Les enseña, dice que entrando en una de las barcas, la que era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Miren esa escena otra vez en las sandalias de Pedro. Ellos acaban de regresar de una faena infructuosa, no pescaron nada. Están cansados, están tristes, están aburridos y viene un maestro, quién sabe quién, a enseñar y le pide ahora que además le sirva de púlpito, que le sirva de tarima, que su barca se vuelva el lugar de la predicación. Así que quiero predicarle a esta multitud, Pedro, mueve tu barca un poco más hacia adentro. Y desde aquí, desde tu barca, yo voy a enseñar. Y claro, Pedro ya no tuvo otra escapatoria, se quedó ahí, no tenía nada más que hacer sino escuchar, igual que el resto. Y cuando terminó, dice el texto en Lucas 5, estoy leyendo, capítulo 5, versículo 4, cuando terminó de hablar le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué respondió Pedro?
en este momento todavía llamándose Simón: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y entonces ya lo que hizo Simón demostraba el amor con el cual le estaba hablando Jesús. No era una imposición, no era un mandato, no les dijo todavía nada más que pongan las redes nuevamente en el mar. Y nos dice la historia que echando esas redes encerraron gran cantidad de peces, y tantas que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros para que vinieran, y con otra barca dice que las dos estaban llenas, tanto que se hundían. Y atención a lo que pasó enseguida. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vean este reconocimiento de Pedro ante Jesús. ¿Y saben qué es lo tremendo, lo que me llama mucho la atención? Que Jesús no lo contradijo. Jesús no le dijo: no te hables así, Pedro, no te des tan duro a ti mismo. No. Jesús lo que le dijo a Simón fue: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es hermoso cuando podemos ver estas palabras, porque Jesús sabía quién era Pedro, ¿cierto? Un hombre pecador. Y sin embargo lo acepta y le dice: no temas, no te preocupes, no te angusties, sé quién eres. En efecto, eres un hombre pecador, pero no temas, yo te voy a cambiar, yo te voy a transformar. Ahora serás pescador de hombres. Esa aceptación entonces reconoce a Pedro tal cual él es y decide seguir trabajando, aunque sea un hombre pecador, seguir obrando en la vida de Pedro. Maravilloso saber que de la misma forma el Señor te ha mirado a ti y a mí. Sin importar lo que somos, sin importar lo que hemos hecho, todavía el Señor nos sigue mirando con esos mismos ojos de amor con que miró a Pedro. Pero no solamente lo aceptó así como era, sino que los conoció. Llegó a conocerlos de tal manera que ya esta no fue sino una de muchas oportunidades en las que Jesús sabía cuál era el verdadero corazón de estos hombres. Sabía y conocía cuáles eran las intenciones de Judas, y sin embargo también lo amó. Sabía y conocía cuáles eran las razones por las cuales este cananista había tomado las armas y habían hecho algunos atentados contra el Imperio Romano, y nos dice la historia que habían hasta asesinado a algunos soldados. No sabemos si este cananista era uno de ellos que habían logrado con sus atentados asesinar a alguno de esos soldados romanos, pero también a él el Señor lo miró con amor. Sabía y conocía quiénes eran ellos, de tal manera que en el texto de Mateo 5 el Señor los envía a donde sabía que ellos podían ser efectivos. No los dejó ahí a su suerte, a lo que ellos pudieran hacer, ¿cierto? Volvamos a leer y dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Este no es el momento para que ustedes vayan donde samaritanos. No es el momento para que entren en comunidades gentiles. Ustedes por ahora están preparados para enseñar a los del pueblo de Dios, al pueblo judío. Eso lo logra el Señor porque sabe y entiende hasta dónde ha llegado la instrucción que han recibido. Él los conoce y sabe que hay uno de sus discípulos muy impetuoso, Juan, que cuando estén hablando a una comunidad samaritana, lo que él primero va a pedir es: Señor, que descienda fuego del cielo y los destruya. Imagínense donde este mismo Juan hubiese llegado con el mensaje, con este primer mandado que el Señor les hace, que vayan y lleven esta primera guía, este primer trabajo, ¿cierto?, que les encomienda. ¿Se imaginan donde ahí llegara este Juan a una de esas poblaciones samaritanas y en vez de llevarles el amor les hubiera llevado fuego consumidor? No era el momento. Y eso es porque el Señor los conocía, sabía qué tanto habían aprendido, qué tanto podían poner en práctica. Ya ellos habían visto cómo se sanaban enfermos. Ya habían visto cómo se limpiaban leprosos. Ya ellos habían visto resucitar a los muertos. Ya ellos habían visto cómo Jesús echaba fuera demonios. Así que Jesús los empoderó y les dijo: ustedes ya pueden hacer todo esto. Lo que me han visto a mí, hacedlo ahora vosotros. Y ese empoderamiento entonces no es basado en lo que ellos podían hacer por sus propias fuerzas, sino que es el resultado de haber estado con Él, con Jesús. Y son las palabras que todavía nosotros podemos ver siguen obrando en las vidas de aquellos que entienden que Jesús los encomendó, que los envió, que les otorgó y les entregó un ministerio. Eso lo entendieron los discípulos. Y eso fue lo que pusieron en práctica. Eso fueron a hacer. Y cuando volvieron le dieron un reporte a Jesús y estuvieron felices de decir: Señor, los demonios se nos sujetaban. Sanamos enfermos. Porque fue lo que tú nos enviaste a hacer, porque fue lo que tú nos autorizaste a hacer. Este texto me habla hoy todavía a mí. Porque como Pedro, no me puedo considerar como alguien digno. Solo puedo considerarme a los pies de Jesús como un pecador. Y es esa gracia que tuvo el Señor con Pedro la misma que ha tenido conmigo. También me conoce. Lo hemos cantado. Él me conoce. Él ve mi corazón. Mis lágrimas limpió y escucha mi oración. Hermosa canción. Pero no es dada solamente porque a alguien se le ocurrió, sino porque la palabra del Señor nos dice que Él conoce nuestro levantarnos y nuestro sentarnos, que Él conoce nuestra vida, que nos conoció desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y solamente para recordarlo, porque a veces lo olvidamos, la presencia de Dios está tan presente en nuestras vidas que no es ahora cuando Él sabe quiénes somos, sino que Él nos conoce desde antes de habernos formado. El salmista lo expresó de la siguiente manera en el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
El Señor nos conoce. A Él no lo podemos engañar con una falsa espiritualidad, con palabras rimbombantes, con muchos amenes y con muchos gloria a Dios. Él sabe quiénes somos en realidad. Y aunque sabe quiénes somos, igual nos ama y nos ha encomendado una labor. Tanto así que cuando Él estaba entregando esa gran comisión, nos recordó que toda potestad le había sido dada a Él en el cielo y en la tierra. Y por esa potestad dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y este mandato es para todos nosotros. Este mandato entonces nos recuerda a alguien que entregó todo de sí para que nosotros pudiéramos tener hoy esperanza. No sé si has estado luchando contigo mismo, con tu propia vida, con tus malas acciones, con tus malos pensamientos. Pero el Señor no es ajeno a ellos. Él los conoce. Ninguno de nosotros puede ser tan suficientemente bueno como para ganarse el amor de Dios. No hay forma. Es al contrario, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Es estando en una posición completamente desfavorable cuando el Señor viene a nosotros y nos otorga su gracia. Es esa aceptación que hizo de estos hombres pescadores rústicos, sin educación, pero que los transformó en hombres que impactaron al mundo. Esa misma aceptación es la que el Señor me ha otorgado a mí y que te ha otorgado a ti. Eso se llama gracia. Y es multiforme, como lo han dicho algunos escritores. Es multiforme porque no se trata de que todos seamos iguales para que ahí sí el Señor nos ame. No es tan valioso esto que, por el contrario, siendo completamente diferentes y así como somos, es que el Señor nos ama. Porque a nosotros también, al igual que a los discípulos, nos aceptó, nos ha conocido y nos ha empoderado, nos ha entregado todo lo necesario para cumplir con su misión. Porque somos nosotros, este pequeño grupo, el que ha tomado la herramienta de comunicación que el Señor nos dio, la oración, el que ha podido ver milagros obrar a través de esa oración de este pueblo, de esta pequeña manada, de este remanente. Hemos escuchado los testimonios de cómo el Señor ha obrado a través de la oración de sus hijos. ¿Por qué? Porque toda potestad nos ha sido dada. Así como el Señor se la recibió del Padre, nos la otorgó a nosotros. Tenemos las puertas abiertas para llegar hasta el trono de la gracia y ahí presentar nuestras peticiones a Él. Cuando sanas por un enfermo, no confías en tu poder, confías en la autoridad que te fue otorgada por el Señor. Cuando echas fuera demonios, no es porque tú seas muy fuerte, sino porque Dios está contigo. Y si son leprosos, si son personas con cáncer, si son personas con COVID o cualquiera de las manifestaciones de la debilidad humana por las cuales estemos orando, la misma palabra nos da la oportunidad de confiar que el Señor va a hacer la obra. Pero a veces nos convencemos de que no somos dignos,
Y tenemos a un acusador que está todo el tiempo señalándonos y diciéndonos: es que tú no puedes. Tú eres un pecador, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, tú dijiste mentiras, tú engañaste, no tienes derecho. Pues yo quiero recordarte cómo obra el Señor y cuál es la gracia que Él nos ha dado. Porque estos hombres también fueron llenos de la gracia y el amor de Dios. Llenos para ser restaurados, porque cuando cayeron el Señor los levantó. Y ese Pedro que se arrodilló y que dijo: Señor, apártate de mí que soy pecador, la embarró, porque también con ese mismo ímpetu dijo: Señor, aunque todo el mundo te abandone, yo no te abandonaré. Pero cuando apresaron a Jesús, Él fue de los primeros que salió corriendo, y no solamente salió huyendo, sino que salió maldiciendo: no lo conozco, no sé quién es. Pero nos dice la Escritura en Juan capítulo 21 cómo el Señor vuelve a ellos. Estos hombres tan preocupados por lo que había pasado y habiendo sido comisionados para que llevaran el mensaje, habiendo sido advertidos de que el Señor iba a resucitar, se habían ido. Estaban temerosos. Pero dice la palabra en Juan capítulo 21 que Jesús se les aparece a ellos. Estos hombres están otra vez pescando. Y qué interesante, vuelve y pasa lo mismo. No habían pescado nada. Capítulo 21, versículo 5 les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. No habían pescado nada. No habían pescado ni un resfrío. Pero Él vuelve y les dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y aquel discípulo, dice el versículo 7, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Este pasaje a veces se nos ha pasado desapercibido. Jesús cocinó. Una vez Arturo nos recordó que en su profesión de chef, él seguía al chef principal, porque Jesús también había cocinado. Y aquí nos dice que les tenía sobre las brasas pan y peces. ¡Qué maravilloso! El Señor además los alimentó. ¡Qué gracia tan inmensa! Cuando estos estaban desobedeciendo lo que Él les había pedido que hicieran. ¡Qué amor tan grande cuando habla con Pedro y le dice: yo sé que tú me negaste. Yo sé quién eres. Pero igual, unos versículos más adelante, tenemos las palabras de amor del Jesucristo diciendo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, le dijo. Y en 3 oportunidades, las mismas 3 oportunidades que Pedro utilizó para negar a Jesús, el Señor le recordó cuánto lo amaba.
No sé cuántas oportunidades creemos que tenemos nosotros con Dios para equivocarnos, pero son infinitas, porque su amor es infinito. No hay nada que nosotros podamos hacer suficiente para desvirtuar el sacrificio de Cristo. No lo vas a echar a perder, porque la gracia con la que te ha cobijado el Señor es infinita. Les dio a estos hombres la llenura del Espíritu Santo, su presencia, no porque fueran perfectos, no porque fueran buenos, no. Seguían siendo los mismos hombres falibles. Después Pedro la volvió a embarrar. Después a Pedro se le olvidó que debía ser de una sola pieza, pero cuando estaba con los judíos se comportaba de una forma, y cuando estaba con los gentiles se comportaba de otra. Y el apóstol Pablo le dijo: no está bien lo que haces. Le llamó la atención. No es que seamos perfectos, pero igual, así como somos, el Señor nos ama, nos ha llenado de su gracia. Les dijo una hoja más adelante en el capítulo 1 del libro de los Hechos: esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los llenó de su gracia, los llenó de su amor, los llenó de su Espíritu. Y eso somos nosotros, objeto del amor de Dios. Hemos sido objeto de la gracia de Dios. Pero recapitulemos un poco al primer versículo del cual hicimos referencia hoy. Es más bienaventurado dar que recibir. De gracia recibisteis, dad de gracia. No olvidemos, amados hermanos, que esa misma gracia, que ese mismo amor con el cual hemos sido vistos por Dios, es el que debemos dar a otros también. A veces se nos olvida y nos creemos superiores al resto del mundo y creemos que por ser cristianos entonces tenemos una posición por encima de los demás y creemos que el resto del mundo no nos merece. Y se nos olvida que ahí es donde también vamos a poder aplicar lo que dijo Jesús. ¿Te aceptaron? Acepta. ¿Te conocieron? Conoce. ¿Te empoderaron? Empodera. Porque ese es el ministerio al cual el Señor nos ha llamado. Recibisteis de gracia, dad de gracia. Deja de mirar a los demás por encima del hombro como si fueran inferiores, como si no fueran merecedores de la gracia de Dios. Madura, crece espiritualmente para que puedas ver que esto es algo que, como me compartía en alguna ocasión Marquitos, es fácil de verlo en un niño, pero que no puedes seguir siendo niño. Y me voy a acoger a la confianza que me otorgó Marcos cuando me compartió esa experiencia de vida para compartirla con ustedes, porque da muestras de lo que un niño puede hacer, pero que no puede seguir siendo ese su comportamiento toda la vida. Cuando él estaba en el colegio tenía una profesora que era muy estricta, tanto que él sintió maltrato de parte de ella. Y un día pensó: no le voy a predicar de Cristo para que se pierda. A veces llegamos hasta ese extremo que un niño puede pensarlo.
pero no un adulto, no un maduro espiritualmente. No hay alguien que merezca irse a la perdición y a la condenación. Hemos sido llamados a rescatar, a pescar hombres. Y Jesús nos dio el ejemplo cómo lo hizo. Y si se tratara de alimentar a otros, miren que Jesús no solamente les tuvo brasas, sino había pez, había pan. Pero no solamente dio alimento, sino también transformó vidas y cambió corazones. Ese es el Jesús al cual nosotros seguimos. Y ese es el ministerio que nosotros debemos replicar afuera, rescatando almas perdidas, dando gracia si es que recibimos gracia, dando amor si es que recibimos amor. Pero si no lo estamos haciendo, entonces ahí está el momento para analizar. ¿Qué estamos dando? ¿Si damos de lo que recibimos? Que el Señor nos ayude para que esta semana no solamente nos conformemos con dar el pan o el pez, sino que también demos gracia, amor, misericordia, porque es lo que hemos recibido de parte del Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra, porque nos insta, nos anima, nos motiva para seguir adelante con el ministerio que tú nos has encomendado, para poder dar a otros de lo que hemos recibido. Y si no podemos dar, entonces tenemos que evaluar qué hemos recibido. Si lo recibimos, si ha cambiado y si ha transformado nuestra vida tu amor. Si estamos en manos de la gracia o sentimos que estamos en manos del mazo justiciero del juez. Hoy es un momento para todos aquellos que se sienten objeto del juicio de Dios y no de la gracia. Porque es probable que todavía no has entregado tu vida a Cristo, no te has convertido. Hoy es el momento para decirle en tus propias palabras: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Reconozco a Jesús como mi Salvador, como mi Señor. Si no lo has hecho, repite esa oración y entrega tu vida al Señor. Pero si todavía hoy, después de caminar con Cristo, te sigues sintiendo apartado, alejado, señalado, enjuiciado, mira el amor de Dios con que te ha amado. Mira que si hubiese sido necesario que Jesús viniera solo por ti o solo por mí, lo habría hecho, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy decimos gracias, Señor, por darnos vida, por darnos salvación, por llenarnos de tu gracia, de tu amor, de tu Espíritu Santo. Porque aunque seamos pecadores, tú nos sigues mirando con bondad restauradora, y así como restauraste a Pedro, nos restauras a nosotros. Y por eso te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.